Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para un buen chismecito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de esa energía que nos levanta el ánimo y nos hace sonreír. Yo, como siempre, estoy lista para compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo, esos detalles jugosos que tanto nos gustan y que, admitámoslo, nos alegran el día. Hoy, agárrense de sus asientos porque esto se pone bueno. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ya ha pasado tiempo desde que su relación terminó, pero ¿quién puede negar que todavía hay una chispa de esperanza? ¿Quién no recuerda con cariño esa química explosiva que compartían? Y hoy precisamente vamos a alimentar esa llama con pinzas, eso sí, con un tema que ha incendiado Internet, las redes sociales y prácticamente todos los medios, una supuesta propuesta de matrimonio de Kerem a Hande que, según los rumores, habría salido a la luz. Exactamente. No están soñando despiertos. Se rumorea, se especula, se comenta que antes de su ruptura, Kerem, el mismísimo Kerem Bürsin, habría propuesto matrimonio a Hande Erçel. Imagínense la escena. El momento. La emoción. Pero como siempre, y esto es crucial, con este tipo de noticias hay que tener muchísimo cuidado. Sabemos que a veces la realidad supera la ficción, o la ficción supera la realidad, vaya uno a saber. Por eso hoy vamos a analizar a fondo todos los detalles que se han filtrado, o que se dicen haber filtrado, vamos a intentar discernir qué fuentes son fiables, si es que existe alguna, cuáles son meras especulaciones y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sincera, sin pelos en la lengua, sobre todo este asunto. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y detalles posiblemente íntimos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, tú que estás ahí disfrutando del chisme en silencio. Si te encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si te deleitas con los chismecitos jugosos que te hacen exclamar, no me lo puedo creer, y si quieres formar parte de esta comunidad increíble, donde compartimos, comentamos y nos reímos juntos, no lo dudes ni un segundo más y haz clic en el botón de suscribirse. Es gratis. Además, activa la campanita, esa pequeña amiga que te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Ahora sí, dejando de lado la formalidad, por un momento vamos a meternos de lleno en el tema. Preparen su bebida favorita, pónganse cómodos, relájense y abran bien los oídos, porque lo que viene a continuación está que arde. Prometo que no se arrepentirán. Bien, entonces, ¿de dónde surge todo este revuelo? ¿Cuál es el origen de este incendio mediático? Pues resulta que en las últimas semanas, varias fuentes anónimas, aquí ya empezamos con las sospechas, han comenzado a filtrar información sobre la supuesta propuesta. Estas fuentes que afirman ser cercanas a la pareja, o pertenecer a su círculo íntimo, frases que siempre nos hacen desconfiar, ¿verdad?, aseguran que Kerem, el romántico empedernido, tenía todo perfectamente planeado para pedirle matrimonio a Hande durante un viaje romántico que realizaron juntos. Algunos incluso van más allá y afirman que ya tenía el anillo comprado, que era una joya espectacular, digna de una reina, una pieza única que reflejaba el amor inmenso que sentía por ella. Un anillo. Una joya deslumbrante. Imagínense el brillo. Ya me estoy visualizando la escena, una playa paradisíaca, con arena blanca y aguas cristalinas, una puesta de sol de ensueño, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, la música suave de fondo, tal vez un arpa o un violín, Kerem vestido elegantemente pero con un toque informal, arrodillándose frente a Hande con el anillo en la mano, sus ojos brillando con amor y esperanza. ¡Ay, qué romántico! Parece sacado de una película. Pero como les decía, y esto es fundamental recordarlo, estos son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, ni de Hande, ni de sus representantes. Nadie ha salido a confirmar ni desmentir la historia. Entonces, ¿por qué estamos dedicando tanto tiempo y energía a esto? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a una noticia que en el fondo podría ser simplemente un invento? Bueno, primero porque la historia es jugosísima, admitámoslo. A todos nos encanta soñar con un final feliz para esta pareja, con una reconciliación épica que nos haga creer de nuevo en el amor verdadero. Y segundo porque hay ciertos detalles que, según algunos, parecen encajar, que le dan un halo de credibilidad a la historia. Detalles que, si bien no son pruebas irrefutables, hacen que la historia sea un poco más creíble.
Por ejemplo, se sabe, y esto es innegable, que Rem y Ande estaban profundamente enamorados durante su relación. Su química era palpable e innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Cada vez que aparecían juntos, ya sea en eventos públicos o en fotos casuales, irradiaban una energía especial, una conexión que hacía suspirar a sus fans. Además, ambos expresaron en varias ocasiones, en entrevistas y en redes sociales, su deseo de formar una familia, de tener hijos, de construir un futuro juntos. Entonces no sería descabellado ni ilógico pensar que Kerem, en un momento de locura amorosa, de arrebato pasional, haya decidido dar el siguiente paso y proponerle matrimonio a Ande. Pero aquí, justo aquí, es donde las cosas se complican, donde la trama se enreda y donde empiezan a surgir las preguntas sin respuesta. ¿Por qué, si realmente hubo una propuesta, por qué no llegaron a casarse? ¿Qué fue lo que pasó entre ese mágico momento, si es que existió, y la ruptura que todos conocemos? Aquí es donde las versiones difieren, donde las fuentes se contradicen y donde empiezan a surgir las especulaciones más descabelladas, las teorías más conspirativas. Algunos dicen que Ande, la mujer fuerte e independiente, rechazó la propuesta de Kerem. Que aunque lo amaba profundamente hasta la médula, no se sentía preparada para dar un paso tan importante en su vida, que todavía tenía metas por cumplir, sueños por alcanzar, y que el matrimonio no encajaba en sus planes inmediatos. Otros aseguran con una seguridad pasmosa, que Ande sí aceptó la propuesta, que dijo sí, quiero con lágrimas en los ojos, pero que luego por diferencias irreconciliables, por problemas insalvables, decidieron romper el compromiso y seguir caminos separados. Y también hay por supuesto quienes dicen que la propuesta nunca existió, que todo es una invención de los medios, una estrategia para generar polémica, para conseguir más clics, para aumentar las visitas y los ingresos publicitarios. Uf. ¡Qué lío! ¡Qué embrollo! ¿Verdad? Con tanta información contradictoria, con tantas fuentes anónimas, es difícil saber qué creer, a quién creer. Pero como siempre vamos a intentar analizar la situación con objetividad, con sentido común, intentando dejar de lado nuestras propias preferencias y deseos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, y esto es crucial, que la relación entre Kerem y Ande fue muy intensa, muy pública y sobre todo, muy mediática. Estuvieron juntos durante un tiempo relativamente corto, si lo comparamos con otras relaciones famosas, pero su amor fue muy público, muy celebrado y muy seguido por sus fans. Esto inevitablemente puede haber generado mucha presión sobre ellos, puede haber influido en sus decisiones y puede haber contribuido a su ruptura. Además, ambos, Kerem y Ande, son personas muy ambiciosas, con mucho talento y con mucho trabajo. Sus carreras profesionales estaban en pleno auge, con proyectos interesantes y oportunidades constantes. Tal vez en ese momento de sus vidas, no estaban dispuestos a sacrificar sus carreras por el matrimonio y la familia. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, de que sus caminos no estaban destinados a unirse para siempre, y decidieron tomar caminos separados antes de cometer un error más grande. También es importante recordar, y esto a veces lo olvidamos, que las relaciones amorosas son complicadas, impredecibles y que a veces, por mucho que nos duela, las cosas no funcionan. No siempre hay un culpable, no siempre hay una explicación lógica, no siempre hay un final feliz. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. A veces el amor no es suficiente. Ahora, volviendo al tema central, a la supuesta propuesta, creo que es posible que haya existido. Sí, sinceramente creo que es posible. Como les decía, ambos estaban muy enamorados, tenían planes de futuro juntos, hablaban de formar una familia. No sería raro ni descabellado que Kerem, impulsado por el amor y la pasión, haya querido formalizar la relación y proponerle matrimonio a Ande. Pero también creo, y esto es importante decirlo, que es posible que todo sea una invención. Los medios en muchas ocasiones exageran las cosas, crean historias para llamar la atención, para generar polémica. Y en el caso de Kerem y Ande, cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier detalle sobre ellos genera mucho interés, muchas visitas y muchos comentarios. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues la verdad, y esto es lo más frustrante, es que no lo sabemos con certeza. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó entre ellos, lo que vivieron, lo que sintieron. Y hasta que alguno de los dos decida hablar públicamente sobre el tema, lo cual dudo mucho, solo podemos especular, imaginar y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí podemos hacer, y es lo que vamos a intentar hacer,
es analizar las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en varias entrevistas Kerem ha hablado o sobre su deseo de casarse, de formar una familia, de tener hijos. Incluso ha dicho con una sonrisa en los labios, que ya tiene el nombre de sus futuros hijos pensados. Esto sin duda podría indicar que realmente estaba pensando en formar una familia con Hande, que la veía como la madre de sus hijos. Por otro lado, Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Nunca ha hablado mucho sobre sus relaciones amorosas, siempre ha preferido mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática. Esto podría indicar que no estaba preparada para compartir su vida con alguien de forma tan pública, que la presión mediática pudo haber afectado su relación con Kerem, que se sentía incómoda con tanta atención. Además, después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados, han evitado hablar el uno del otro en público y han tratado de mantener la distancia. Esto podría indicar que la separación fue dolorosa, que ambos prefieren dejar el pasado atrás y concentrarse en sus respectivos futuros. Pero también hay, y esto es lo que alimenta la esperanza de muchos fans, quienes interpretan su silencio como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, de que tal vez, algún día, puedan reconciliarse y revivir su historia de amor. ¡Ay, el amor! Qué complicado, qué misterioso, qué impredecible es. En fin, mi gente preciosa, este es el panorama general, el resumen detallado de la supuesta propuesta de matrimonio de Kerem a Hande. Como ven, hay muchas preguntas sin respuesta, muchas especulaciones y pocas certezas. Pero lo importante, y esto es lo que quiero que se lleven de este vídeo, es recordar que son solo rumores, que no hay ninguna confirmación oficial y que debemos tomar todo esto con pinzas. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que Kerem y Hande fueron una pareja muy querida, que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas, más admiradas y más comentadas del mundo del espectáculo turco. Ahora, antes de pasar a la conclusión final, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles, una vez más, que este vídeo está basado en información que he recopilado de diferentes fuentes, tanto de medios de comunicación como de redes sociales, de foros de fans y de comentarios de usuarios. He intentado ser lo más objetiva posible, presentarles todos los puntos de vista y analizar la información de forma crítica, pero al final, la interpretación de los hechos es subjetiva y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. También quiero aclarar, y esto es fundamental, que no tengo ninguna información privilegiada, que no soy amiga personal de Kerem o Hande, que no tengo contactos en su círculo íntimo. Simplemente soy una fan más como ustedes, que disfruta compartiendo noticias y chismes del mundo del espectáculo con ustedes. Y por último quiero pedirles encarecidamente que sean respetuosos con Kerem y Hande, que no los acosen con preguntas sobre su vida personal, que no invadan su privacidad. Recuerden que son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones y con derecho a la intimidad. Ahora sí, dejando de lado las formalidades, vamos con la conclusión. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la supuesta propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin a Hande Erçel, un rumor que ha estado circulando por internet, que ha incendiado las redes sociales y que ha generado mucha expectación entre los fans de la pareja. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, hemos considerado las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo y hemos intentado sacar nuestras propias conclusiones. Como hemos visto, no hay ninguna confirmación oficial sobre la propuesta, por lo que todo son especulaciones, rumores y teorías. Pero independientemente de si la propuesta existió o no, lo importante es recordar que Kerem y Hande fueron una pareja muy querida, que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y que siempre serán recordados con cariño. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, saber que tengo una comunidad tan increíble, tan leal, que me apoya y me anima a seguir creando contenido. Ahora, quiero pedirles como siempre que me dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Kerem le propuso matrimonio a Hande? ¿Por qué creen que rompieron? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de toda esta polémica? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Y por último quiero invitarlos una vez más, a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas
Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño y por estar siempre ahí. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet. Cara guiño.